Ok, muchas gracias. Buenas ¿Me pueden tardes, confirmar si me escuchan bien? sí, solo se le trabó un poquito. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, licenciado. Sí, sí, mira. Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir hablando sobre el proceso sucesorio. Vamos a recordar un poquito de el proceso en sí, ¿verdad? De las etapas. Siempre vamos a tener presente que, que el proceso va a iniciar a través de la muerte del causante, ¿verdad? Entonces, si a la oficina, ¿verdad? Nuestra del notario llega una persona a decirle, mire, dice que mi papá está realmente enfermo y él ya tiene 90 años, está muy malito, y entonces queremos iniciar ya el proceso sucesorio, pues como notarios, ¿verdad? Como conocedores del derecho, ustedes le van a expresar que no se puede, tiene que ser hasta la muerte del causante que podemos iniciar, promover, ver, erradicar el proceso, antes no. Entonces, tener presente que siempre va a iniciar con la muerte del causante, ¿verdad? Tenemos que solicitar que la persona interesada muestre un interés legítimo, ¿verdad? Para promover este proceso, indicar cuál es el interés, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a iniciar? A través del acta de requerimiento. Y esta acta siempre va a hacer constar en acta notarial, ¿verdad? Con las formalidades de ley. ¿Por qué? Porque si las actas y si no se llegan, entonces se puede solicitar la nulidad de este documento. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas Perdone que la noches. interrumpa, le saluda Herbert González. Me conectó Sí. un poquito tarde. ¿Este proceso de qué es? Perdone, para poder ponerle entre mis apuntes. O sea, seguimos hablando del proceso sucesorio. Hoy vamos a culminar ya, considero yo. Ok, Uh-huh. le agradezco mucho, gracias. Bueno, entonces, muy importante, ¿verdad? Que el acta siempre se inicia a requerimiento, ¿verdad? Y se va a llenar las formalidades del código notarial, ¿verdad? De ahí tenemos la primera resolución. En esta primera resolución, siempre el notario tiene que dejar constancia que se inicia la radicación notarial, ¿verdad? Damos el inicio. De ahí tenemos los edictos, porque si no hay edictos, también se puede solicitar la nulidad, porque no se siguió el debido proceso, ¿verdad? Aquí el notario no es que tenga jurisdicción ni competencia, no, sino que el notario es el que va a definir el proceso, cada una de las etapas, y tiene que verificar que se cumpla con los requisitos de ley, porque el notario está sujeto a lo que dice nuestra ley, ¿verdad? Por nuestra constitución tenemos el 154, donde es la sujeción a la ley. Entonces, el notario puede hacer únicamente lo que la ley le autoriza y tiene que verificar que se cumpla con todos los requisitos. Entonces, es indispensable realizar 3 edictos, ¿verdad? En el diario oficial para cumplir pues, esta etapa del proceso, que es la de publicidad, donde vamos a dar a conocer que vamos a iniciar un proceso y cualquier persona que tenga interés, entonces va a asistir a la Junta de Herederos, que ahí también se designa fecha y hora en esta primera resolución. De ahí también en esta primera resolución tenemos los informes registrales que vamos a solicitar, ¿verdad? Si hay testamento y qué propiedades hay. También aquí en la primera resolución tenemos el avalúo, que una persona, pues ya con el conocimiento, un evaluador va a hacer este informe y a través de eso nosotros realizamos también el inventario. Este inventario se realiza en un acta notarial. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil así lo estipula. De ahí tenemos la Junta de Herederos. Aquí es donde todas las personas se van a pronunciar y manifestar. Tenemos las opiniones que vamos a requerir a la PGN. Después ya de todas las opiniones favorables, ¿verdad? Que la PGN realiza, entonces ya hacemos el reconocimiento de herederos o legatarios a través de una resolución. Esta resolución
ya va a declarar como herederos, ¿verdad? Entonces ya aquí ya declaramos el derecho a ellos a poder suceder. Con este reconocimiento, entonces ya podemos inscribir cómo a través de los testimonios los remitimos a los registros correspondientes, ¿verdad? Que va a ser la inscripción registral. Y ya con esta inscripción, después ya damos los avisos, ¿verdad? Y CAB y a todos. Y ya con eso culminamos. Cuando culminamos, entonces ya remitimos al Archivo General de Protocolos. Ese es en resumen el proceso, ¿verdad? Anteriormente, pues tenía una etapa de liquidación, ¿verdad? Donde iban a hacer los impuestos que se tenían que percibir, pero a través del decreto, ¿verdad? El 6-2016, pues esto ya lo quitamos de la normativa. Entonces, la verdad decidí no meterlo acá porque los podía confundir. Entonces, este es el proceso en sí, lo que hemos explicado en las clases pasadas. Entonces vamos a hablar un poquito de estas generalidades. Ahorita vamos a hablar un poquito más de nuestro Código Civil para que ustedes entiendan, ¿verdad? Sí, César. Licenciada, buenas noches. Solo una Buenas duda me queda ahí. Por noches. ejemplo, Sí. ahí en el inventario Ujú. es donde ya sale, por ejemplo, si hay más pasivos o activos para que salga aquí tengo ya anotado, salga la masa hereditaria neta. Así es, sí, en Ahí en este esa parte inventario. es. Sí, aquí, en esta parte, ¿verdad? Se hace el Ah, evalúo y eso no lo hace el notario. Ay, Dios mío, se me pasó. Esto no lo hace el notario, sino lo va a hacer un valuador. Y entonces al notario solo le van a dar como este informe y entonces ya el notario, entonces sí va a realizar un acta notarial en donde va a constar todo el activo y el pasivo, ¿verdad? Tanto de bienes muebles como inmuebles, ¿verdad? Los carros, las cuentas, todo esto va a estar en ese inventario. Y a través de ese inventario se va a hacer la masa hereditaria. Esta masa hereditaria es el conjunto de bienes del causante, ¿verdad? Que el causante era propietario. Entonces vamos a recordar que hay dos formas de tramitar el proceso sucesorio. Está la forma notarial, ¿verdad? Jurisdicción notarial y también a través de un proceso judicial. Entonces, cuando un juez ahí sí él es el competente, ¿verdad? Tiene la competencia y la jurisdicción para entrar a conocer. Cuando el juez empieza a conocer este proceso, este evalúo lo autoriza el juez, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente, ¿verdad? Que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil permite realizar estos dos procesos en simultáneo, ¿verdad? Ya sea que el juez lo conozca y entonces él va a estar a cargo de este inventario, ¿verdad? Lo va a aceptar dentro del proceso y lo va a autorizar. Y si es a través de un notario, entonces a través de un acta notarial va a plasmar este inventario. Ujú. Así es, César. gracias, licenciado. Bueno, entonces, ¿qué concluimos con lo del proceso sucesorio, verdad? Tenemos que tener muy presentes que este proceso sucesorio notarial no debe verse como un simple expediente de trámite, ¿verdad? No, no es solo un expediente, es un mecanismo de certeza jurídica, porque el notario va a tener a cargo declarar como herederos, ¿verdad? A través de esta masa hereditaria. Entonces, por eso es que se le da esta certeza jurídica. Sobre la continuidad patrimonial de una persona fallecida. ¿Por qué? Porque con la muerte inician nuevos derechos para los que van a suceder. Bueno, entonces el patrimonio no se pierde. El patrimonio se puede trasladar de una persona a otra persona a través de ese proceso sucesorio. ¿Y cómo? Mediante la intervención, ya sea del notario o de un juez, ¿verdad? En donde le va a verificar este proceso de legalidad, que todas las etapas sean cumplidas a cabalidad. Entonces su finalidad no es repartir bienes de manera informal, ¿verdad? Ay, a usted le toca esto y esto. No, no, él no tiene que ser el que va a designar, sino conforme a la ley, conforme a la orden de sucesión, es que le va a reconocer el derecho que le corresponde. Entonces, aquí lo principal
es identificar jurídicamente a los sucesores. ¿Por qué? Porque la ley nos da un orden y entonces el notario tiene que respetar este orden, ¿verdad? No decirle, ay, no, es que a mí me cayó muy bien la mamá del causante que todavía está viva, entonces a ella hay que darle todo. No, la ley nos da el orden, nos dan como las reglas de cómo es que se tiene que realizar este proceso. Es muy importante que se ordene el patrimonio hereditario. ¿Por qué? Porque así como nos dijo el compañero César, hay que hacer este inventario y hay que poner activos y pasivos, ¿verdad? Porque no podemos, a los herederos le tenemos la obligación de explicarle, ¿verdad? Que el pasivo también lo heredan. Si él acepta esta herencia, él va a heredar este pasivo. Digamos que tenía una casa que valía 1.000.000, pero tiene una hipoteca de 1.500.000, a él se le tiene que indicar, mire, de activo es 1.000.000, pero el pasivo es 1.500.000. Entonces usted puede aceptar la herencia o no, ¿verdad? Entonces ya queda a criterio del heredero si la acepta o no. Entonces, a eso se refiere en ordenar este patrimonio hereditario. Siempre hay que proteger a terceros y permitir la inscripción registral de los derechos sucesorios. ¿Por qué proteger a terceros? Porque si hay menores, ¿verdad? No los podemos excluir, ¿verdad? Si hay una persona que no está en pleno uso de sus facultades, o una persona ausente, ¿verdad? Decir, porque está ausente, entonces él no tiene derecho. No, a pesar que está ausente y todo, igual tiene derecho, porque de aquí a un par de años puede hacer que aparezca. Entonces, el notario tiene que garantizar, tiene que dar esta legalidad, ¿verdad? Entonces, esto es como lo muy importante que tenemos que saber del proceso sucesorio. Entonces, estábamos hablando de este repaso. ¿Cómo podemos iniciar este proceso sucesorio? La ley nos reconoce dos formas. La testamentaria, ¿verdad? Que todo el mundo conocemos a través del testamento, en donde aquí el causante pues plasmó su voluntad, le dejó, ¿verdad? Yo tengo 5 hijos y yo le dejo 2 casas, un carro, las cuentas, pero a mis 5 hijos distribuyo esta masa hereditaria entre los 5, pero es la voluntad del causante. Y en forma intestada, cuando no tenemos un testamento, ¿verdad? Y entonces aquí la ley nos da este orden para poder otorgar esta masa hereditaria. Entonces, ¿quiénes tienen esta capacidad, verdad? Todos los que no tengan una incapacidad legal, ¿verdad? Como lo vimos en la clase pasada, del artículo 924 al 926, ¿verdad? El feto que nazca vivo también, él puede ser sujeto de derechos si nace en condiciones de viabilidad, entonces ya tiene el derecho también de suceder, ¿verdad? Y muy importante que la capacidad se va a regir por la ley del domicilio del heredero a tiempo de la muerte del causante. Entonces, donde el causante tuvo su domicilio, sobre ese país, nos vamos a regir sobre esas reglas, sobre ese ordenamiento jurídico. Entonces, el único límite que tenemos para testar es el derecho que las personas tienen a ser alimentadas, ¿verdad? Nuestro derecho a la alimentación es el único límite. Aunque hay un testamento y no se dejó al menor, ¿verdad? Como heredero, no se puede. ¿Por qué? Porque el niño necesita de alimentos, ¿verdad? Una persona también declarada interdicta, ¿verdad? O con alguna incapacidad, también tiene derecho a la alimentación. Entonces, es el único limitante que tiene, ¿verdad? Para poder heredar. Muy importante aquí, recordar que la aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre expresa o tácita? ¿A qué se refiere el legislador cuando habla de la aceptación de la herencia en forma expresa o tácita? ¿Sí, Yapet? La forma expresa, bueno, se materializa, digamos, por un documento en el, ya de manera legal, mientras que la manera tácita es, por ejemplo, eh, no se inició el procedimiento, pero igualmente se tomó la posesión de los bienes y se utilizaron y se exhibieron como propiedad de los mismos ante la sociedad. Así es, sí. Por ejemplo, yo empiezo a ver la administración de los bienes, ¿verdad? Entonces, no di mi consentimiento en forma expresa, ¿verdad? Que no lo hice en un documento, ni lo dice a viva voz, que yo aceptaba esta herencia, pero ya empecé a la administración.
Entonces, tácitamente se entiende que él ya aceptó esta herencia. Esa es la diferencia. Entonces, la única forma, ¿verdad?, que nuestro código reconoce como la aceptación de esta herencia va a ser en forma expresa y tácita. Y eso lo encontramos regulado en el artículo 1026 de nuestro Código Civil. ¿Verdad? También aquí es muy importante que la aceptación de la herencia no puede ser condicionada ni parcialmente. Es decir, bueno, sí, yo la voy a aceptar, pero sobre mis condiciones no. Aquí dice que sí la aceptan totalmente o la rechaza, ¿verdad? No se puede decir aceptar con condiciones. Ahora les pregunto a ustedes, ¿y una persona puede dejar un testamento condicionado? Sí, licenciada, bajo premisas de que tiene que cumplir alguna obligación para poder optar a la, pues a la herencia. Así es, sí, ¿verdad? Sí, Afet, Ah, sí, Linda, que sí se podía, no solo la masa hereditaria, sino también los legados, los puede dejar condicionados. así es también los legados, ¿verdad? Se pueden poner condiciones, ¿verdad? Pero yo no, o sea, cuando se acepta la herencia es muy distinto, ¿verdad? Son dos conceptos distintos. Cuando yo acepto la herencia no puedo poner condiciones, la tengo que aceptar total, pero el testador sí puede poner condiciones para que acepten la herencia o total, ¿verdad? O los legados. Entonces, son dos conceptos distintos y necesito que ustedes sí los entiendan a cabalidad. Eso está regulado en el artículo 1030. También tenemos un plazo para aceptar la herencia. Este plazo, la ley lo rige y indica que son de 6 meses. A contar a partir, se cuenta a partir de la muerte del testador. Ahí se tienen 6 meses para aceptarla, ¿verdad? Si es que el heredero se encuentra en territorio, ¿verdad? Aquí de la República de Guatemala. Y un año si se encuentra fuera, si se encuentra en el extranjero. Entonces, ¿qué pasa si el término de la aceptación de la herencia termina, ¿verdad? Si pasaron 7 meses y nadie se llegó y aceptó la herencia. Entonces, en este caso, pues aquí se declara vacante, pero muy importante que el notario no puede declarar vacante. Aquí se tendría que remitir el expediente con un juez para que el juez declare ya vacante y entonces ya a través de que se declara vacante, entonces ya los bienes pasan a ser propiedad del Estado o de la Universidad de Guatemala, ¿verdad? Pero ya el juez es el que resuelve, no lo es facultad del notario, ¿verdad? Esto no tiene esta facultad, no lo puede realizar, tiene este impedimento, tiene que ser a través del juez competente. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 1031 de nuestro Código Civil. ¿Verdad? Aquí es muy importante dejar constancia que aunque el artículo, ¿verdad? Nuestra normativa nos está hablando de muerte del testador, vamos a entenderlo como la muerte del causante o el autor de la sucesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la herencia se va a transmitir, ¿verdad? Vamos a poder iniciar únicamente con la muerte del causante. Nuestro Código Civil estipula que los derechos de la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Es el único momento, no antes, ¿verdad? El vencimiento de los 6 meses no significa automáticamente que toda la herencia queda vacante, ¿verdad? En nuestro propio artículo, en el 1031, nos condiciona que la herencia vacante, que si se vence este término y que nadie se presente a reclamar la herencia, ¿verdad? O que no exista heredero, o que que se manifieste o que haya renunciado este derecho, ¿verdad? Que haya esta manifestación de renuncia. Entonces, ahí sí se puede declarar vacante.
¿verdad? También es muy importante aquí que si alguien tuviese interés en que se declare vacante porque las familiares pues, no quieren iniciar el proceso sucesorio y todo, no tienen ningún interés, ¿verdad? Pero yo soy un acreedor, entonces soy esta persona con interés, voy también, pero esto ya es un proceso judicial. Entonces voy ante un juez y solicito, ¿verdad? Que el juez pues declare vacante. Entonces aquí nuestro Código Civil también dice que cuando alguien tuviese interés en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir pasados los 9 días de la apertura, ¿verdad? Donde se inicie, se declare radicado el proceso. Eh, el juez puede fijar un plazo de 30 días para que dentro de ese plazo haga la declaración, ¿verdad? Que si acepta o no acepta la herencia. Esto lo encontramos en el artículo 1038 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces, también tenemos que el término para renunciar a la herencia es del mismo que de la aceptación. ¿Cuál es el de la aceptación? 6 meses. Así es, de 6 meses. Entonces, son 6 meses para poder renunciar, ¿verdad? Ahí sí que puedo decir el renuncio. ¿Y en qué momento, si es el proceso en forma notarial, en qué momento del proceso puedo yo renunciar a esta herencia? En la Junta de Herederos. En la junta de herederos. Y vaya, en esa junta se hace un acta notarial, ¿verdad? Entonces, en esta acta notarial se va a hacer constar que yo renuncio a la herencia o cualquier legado que pudiese yo tener derecho. Bueno, y si después de la junta de herederos yo cambio de opinión y renuncio, ¿alguien sabe cuál es la forma de hacer esta renuncia? ¿Se puede realizar si no es en la junta de herederos? ¿Se puede realizar la renuncia de la masa hereditaria o de algún legado? ¿Nadie sabe? Sí, sí se puede realizar, ¿verdad? Nuestro código nos permite que sí lo puede realizar, pero tiene que ser en una escritura pública, ¿verdad? Entonces, el momento idóneo es en la junta de herederos. ¿Por qué? Porque el notario ahí va a faccionar un acta notarial y ahí se va a quedar la constancia de esta renuncia. Pero si después vino él, lo pensó de mejor manera y todo, dijo, no, yo mejor no voy a aceptar la herencia porque ya voy a tener cargas de alimentos, voy a tener deudas, y no, ya lo pensé bien y no, mejor yo voy a renunciar. Entonces se tiene que realizar una escritura pública, ¿verdad? Entonces yo puedo ir con el notario y decirle, mire, yo voy a renunciar y todo, entonces ya el notario tiene que realizar en escritura pública, hacer constar esta renuncia, ¿verdad? Entonces ya se puede incorporar también el proceso y él va a quedar fuera, ¿verdad? Ya no va a ser declarado como heredero porque hizo esta manifestación de su voluntad de querer renunciar a estos derechos que él tenía. Entonces sí se puede, ¿verdad? El momento ideal es en la junta de herederos, pero después, en cualquier etapa del proceso lo puede realizar, media vez tiene que quedar constancia en la escritura pública. Entonces, aquí tenemos, nuestra ley nos indica que cuando procede una sucesión intestada. Intestada es cuando no existe testamento, ¿verdad? Ese es el primer inciso. El primer caso, no tenemos un testamento. El segundo, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia, ¿verdad? Hizo esta manifestación que él no quería la herencia. Entonces, puede ser que hubo un testamento y se lo dejó todo, la masa hereditaria, pero él dijo no, hizo la renuncia o tenía una incapacidad para heredar, ¿verdad? Porque digamos que cometió algún delito en contra del causante y entonces esto lo hace incapaz para poder recibir esta herencia. Entonces, en este caso, se tiene que iniciar este proceso en forma intestada. También tenemos el supuesto que en el testamento no hay heredero instituido y el testador
no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, ¿verdad? Entonces ahí también se inicia este proceso intestado. ¿De cuál? De todos los bienes que no están dentro del testamento. También tenemos cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes, ¿verdad? Y esto lo encontramos en el artículo 1068 de nuestro Código Civil. Aquí es muy importante que nuestra legislación también estipula que la sucesión intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el derecho propio y el derecho de representación? ¿A qué se refiere el legislador con ello? Link de ahí sería que el derecho propio es a lo que pues la persona tiene derecho como tal a poder percibir esta herencia, y de representación en representación de otra persona, es lo que yo entiendo, no sé si estoy bien. Sí, pero no. Aquí es muy importante que la herencia, por ejemplo, no se puede aceptar como un mandatario, un representante legal, ¿verdad? Él es un representante general, ¿verdad? Judicial general, no. Aquí tiene que ser expresa. Entonces, solo la persona que tiene derecho puede aceptar esta herencia. Aquí no existen ni el mandante, ni el gestor, nada. Tiene que ser esta persona. Entonces, en el supuesto que Pedro falleció, ¿sí, Afet? Esta representación licenciada puede ser en el caso, por ejemplo, cuando se muere el hermano y van los hijos, o sea, recibir o sea, en representación del hermano que se murió, y ellos van a recibir la parte del hermano que les correspondería a Así ellos. es. Sí, esa es la representación. A eso se refiere nuestra ley, ¿verdad? Entonces, Pedrito falleció y Pedrito tenía 5 hijos y de esos hijos uno falleció, pero el que falleció tenía hijos también. Entonces, sus hijos en nombre de él van a recibir esta herencia. Entonces, aquí es muy importante que si él tenía los 5 hijos, ¿verdad? Entonces la masa hereditaria se va a dividir entre estos 5 y una quinta parte le va a poderla aceptar los hijos del que falleció, pero solo en una quinta parte. ¿Sí, Jafet? En esta parte también entra, por ejemplo, el caso, porque el código permite que cuando el hijo es indigno, pero tiene hijos, los hijos de este sí pueden pedir su parte. Entonces aquí también sería, eso también entra la representación, ¿no? Así es, sí, sí, también los hijos tienen este derecho y en nombre de él pueden solicitar eh, la porción que le corresponde a él, ¿verdad? Sí, a eso se refiere la representación. Aquí no está hablando de un mandatario, no, lo que se va a representar es porque tiene derecho, ¿verdad? Son hijos, por ejemplo, de mi hermano, ¿verdad? Digamos que yo nunca tuve hijos, mis papás fallecieron, yo no tuve hijos, entonces nos vamos a la línea colateral, pero mi hermano falleció, entonces pueden ser los sobrinos, ¿verdad? Del causante. Ellos pueden solicitar mediante la representación esta aceptación de la herencia. A eso se refiere nuestro ordenamiento jurídico. También dice que todos los hijos se heredan por partes iguales. Los hijos biológicos, los adoptivos, eh, van a heredar equitativamente, igual, ¿verdad? No es porque él sea adoptado, entonces a él le corresponde el 0.5 de la herencia, no, ¿verdad? Si son 2 hijos, el biológico y el adoptado tienen los mismos derechos. Aquí también dice que se heredan a sus padres por partes iguales, ¿verdad? Bueno, y digamos que en el supuesto que que fuera adoptado y el hijo adoptivo acepta la herencia, ¿verdad? Y sus padres biológicos fallecen, entonces él ya no puede decir, bueno, yo también tengo en un proceso intestado, voy también a aceptar esta herencia. No, porque como ya aceptó una herencia, entonces ya no conservan estos derechos de su antigua familia. ¿Por qué? Porque él ya aceptó la herencia de la persona que lo adoptó, ¿verdad? Hace también esta salvedad en nuestro Código Civil en el artículo 1076.
También en el artículo 1077 indica que si hubiesen varios parientes de un mismo grado y alguno o alguno renunciario no pudieran heredar, su parte accederá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación, ¿verdad? Que es lo que nos estaba indicando Yafet. Entonces vamos a recordar el orden de sucesión, ¿verdad? Esto lo encontramos en el artículo 1078. Y aquí la ley nos indica que en primer lugar, ¿verdad? La línea, quien tiene mejor derecho son los hijos, incluyendo los adoptivos. En segundo grado, ¿verdad? O como en segundo lugar, el cónyuge sobreviviente que no tenga derechos a gananciales, quienes heredarán por partes iguales, ¿verdad? Entonces, él no tenía derecho a gananciales porque esa casa la compraron antes del matrimonio, ¿verdad? Y era el único bien que se tenía. Entonces ya el cónyuge sobreviviente, ¿verdad? Tiene también derecho a la herencia, a la masa hereditaria. También aquí nos indica que para arreglar o para normar, ¿verdad? Para que cómo se rige la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo de la persona, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. Entonces no puede decir de que, él tuvo 2 hijos, ¿verdad? Y estos hijos entonces van a recibir más herencia porque son hombres y a la mujer no por ser mujer. No, aquí no importa el sexo, ¿verdad? Aquí se va a heredar en forma equitativa e igualitaria. También nos indica que la sucesión intestada será por derecho propio y por derecho de representación. Y en el caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, se procederá previamente a la liquidación a fin de pagar el pasivo de la herencia, ¿verdad? Si tuviesen algunas deudas o algo. Y enseguida se partirán separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del testador, ¿verdad? Entonces, si hubo un testamento y ahí se le dejó un bien y este bien tenía un pasivo, únicamente el heredero es el que asume ese pasivo, ¿verdad? No tendría que ser todos los herederos, sino únicamente de la persona que está aceptando esa herencia, porque en el testamento es la voluntad y que se lo está dando. Entonces siempre, por eso es que se hace esta liquidación. También nos indica que a falta de descendencia sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones. Y cuando solo hubiese una de estas, se llevará toda la herencia, ¿verdad? Entonces digamos que yo no tuve hijos, pero que están mis papás, entonces ellos van a heredar, ¿verdad? Porque así lo estipula nuestro código. También nos indica que la sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. Esto significa que no existe un matrimonio como tal, pero van ante un juez y solicitan que se declare la unión de hecho, entonces ya es como que si fuera el cónyuge sobreviviente. Entonces tiene estos mismos derechos. De ahí cuando el notario ya resuelve, ¿verdad? Entonces, después se tiene que realizar la partición. Esta partición significa que van a decir qué parte le toca a cada quien, ¿verdad? Cómo se va a distribuir la masa hereditaria, esta herencia. Ya sea en forma testamentaria o intestada, igual se tiene que hacer esta partición. Primero, tenemos que ver los derechos de los alimentistas, ¿verdad? Si el causante tenía esta obligación de alimentos, entonces el notario, en primer orden, tiene que garantizar los alimentos de estas personas. Esto se encuentra regulado en el artículo 1099 de nuestro Código Civil. También el notario tiene que, aunque el heredero no se haya pronunciado en todo el proceso, ¿verdad? Que no haya llegado a la junta de herederos ni nada, no significa que lo vamos a dejar fuera, que lo se puede excluir, no. Aunque hay un heredero ausente, también se tiene que declarar como heredero. Entonces aquí nuestro código dice que si alguno de los herederos estuviera ausente y no tuviera representante legítimo, el juez a petición de cualquier persona capaz o de la PGN procederá a nombrar su representante en los términos establecidos en el tratado de ausencia. O sea, primero
se tiene que decretar la ausencia y solo la puede decretar un juez, ¿verdad? Aquí el notario no tiene esta facultad. Tiene que ser el juez el que decrete la ausencia y entonces ya cuando se hubiese decretado la ausencia, ya sea de menores o de incapaces, ¿verdad? Entonces ya se puede realizar la partición. ¿Sigue, Fred? Lida, como este es un acto así, digamos, personalísimo, no se puede hacer por medio de gestor de negocios, ¿verdad? No, no, no se puede, no. No, eso está prohibido porque tiene que ser expresa. Entonces, aquí como es ausente y si hay una orden de juez competente, entonces si se acepta, pues ya que haya que sea judicialmente, el administrador judicialmente, entonces él sí ya puede aceptar esta partición de la herencia. ¿Y la ausencia quién la insta, licenciada? ¿Cómo? ¿Quién insta el procedimiento de ausencia? ¿Lo hacen, digamos, el notario por conocimiento o tiene que pedirlo a alguien así? Tiene que ser alguien más. Sí, tiene que ser alguien más. O sea, por ejemplo, si yo tengo interés, tiene que ser un familiar el que decrete la ausencia, porque el notario no la puede promover, ¿verdad? El notario solo está a cargo del proceso sucesorio y para poder declararlo como heredero, entonces ya me llevan la sentencia donde él está declarado judicialmente como ausente. Entonces, ya con esta resolución ya lo declaramos como heredero y se realiza la partición. ¿Y quién va a recibir esta partición? Pues el representante judicial, ¿verdad? Que el notario haya, perdón, el que el juez haya autorizado. Pero se tiene que hacer el procedimiento, se hace aparte, no se hace dentro, digamos, del mismo intestado, sino que se va a hacer el procedimiento aparte y ya Aparte. después con la sentencia se incorpora. Así es, sí, sí. Gracias. Ligda, todos estos casos ¿Sí? los ven los jueces ¿lo puede ver el juez de instancia y los de paz o solo los de instancia? Solo los de instancia. ¿Verdad? También, ¿verdad? Aquí es muy importante que se va a hacer la partición, ¿verdad? Sin que intervenga la PGN ni nada, cuando todas sean mayores de edad. Si hay un menor de edad y todo, también tenemos que tener como la autorización de la PGN para la opinión, esta opinión favorable de la PGN para realizar la partición. También nuestro código estipula que la partición legalmente hecha le confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. ¿Cómo se adjudican? A través de la resolución, ¿verdad? El auto final. Entonces, vamos a hablar a grandes rasgos de las impugnaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dentro del proceso, pues, hubiesen algunas personas que no estén de acuerdo con la tramitación? Entonces, o que estén solicitando la nulidad, ¿verdad? Que me digan, bueno, ya culminó el proceso y no estoy de acuerdo y entonces voy a presentar la nulidad. Entonces, acá hay que tener claro que no es que se vaya a anular completamente este proceso sucesorio como tal, que todo pues ya no vaya a tener vigencia. Aquí es necesario que comprendan que no se impugna como tal en todo genérico, sino que tiene que ser específico. Vamos a impugnar un acto del trámite, por ejemplo, una resolución de reconocimiento de herederos, un testamento, ¿verdad? Voy a impugnar porque no estoy de acuerdo con ese testamento porque me dejaron fuera, entonces aquí entonces es la impugnación, pero no voy a impugnar el proceso sucesorio en conjunto, en forma global, sino en específico, ¿verdad? El testamento en sí, o la capacidad para suceder, o un acta notarial, ¿verdad? Por ejemplo, de la Junta de Herederos, o una inscripción registral, o una partición de la herencia, ¿verdad? Entonces, ya se hicieron la declaratoria de herederos, eran dos, ¿verdad? Pero no nos ponemos, ya no estoy de acuerdo en la partición, cómo se hizo. Entonces, ya no se va a impugnar en sí todo el proceso, sino únicamente a ese acto, ¿verdad? La partición de la herencia, de la masa hereditaria.
Entonces, por eso, antes de hablar de nulidad, se debe identificar qué es lo que se quiere atacar y por qué vía. En el proceso sucesorio notarial, la nulidad procede cuando se ha tramitado un expediente con una infracción de la ley, afectando derechos de herederos, de legatarios, de acreedores, de menores, de incapaces, de ausentes, del cónyuge, ¿verdad? Sobreviviente o de terceros interesados. Entonces, cuando hablamos que hay una infracción de ley, ¿a qué nos podemos referir? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo cuando hablamos de infracción de ley? ¿Qué podría ser? No es ilegalidades, como por ejemplo que, yo que sé, alguna persona ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre ahorita. Con impedimento, por Con ejemplo, impedimento. que haya sido declarado indigno, por ejemplo, y nadie se dio cuenta, no se percataron y heredó, y posteriormente se percatan, me imagino que es la posibilidad de poder impugnarlo. Así es, sí, efectivamente sí. También puede darse el caso en que, por ejemplo, se hizo solo un edicto, ¿verdad? Porque en nuestro código estipula que son 3 edictos en el diario oficial. Entonces solo se hizo un edicto y ya, y culminó el proceso. Entonces, ese es el acto en sí, lo que se necesita que se declare la nulidad. Entonces, vamos a recordar cuál es el objeto del proceso sucesorio. Eso lo encontramos regulado en el artículo 450 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Aquí lo Sí, tengo listo, licenciado. Oh, sí, perdón. gracias. Orlando, lea, ¿me puedes leer el artículo, por favor? ¿Se lo leo yo, licenciado? Sí, por Ok, favor. 450, ¿verdad? Sí, 450. Objeto del proceso sucesorio. Sin prejuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará cuán- cuánto menos, uno, el fallecimiento del causante o su muerte presunta. Dos, los bienes relictos. Em, Aquí tengo una anotación que son todos los bienes del causante. Tres, las deudas que graban la herencia. Cuatro, los nombres de los herederos. Cinco, el pago del impuesto hereditario. Seis, la partición de la herencia. Sí, gracias. Aquí también yo puse el pago del impuesto hereditario, pero esto ya lo quitamos por el decreto 6-2026. Entonces aquí lo vamos a anular porque ya no va a haber ningún impuesto sobre la herencia. Entonces vamos a dejar lo demás, ¿verdad? Entonces esto es muy importante tener presente el objeto del proceso sucesorio porque cualquier vicio, ¿verdad? Que afecte puede dar lugar a una impugnación, ¿verdad? De solicitar una nulidad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo didáctico. Si se omite un hijo del causante, el vicio afecta directamente a uno de los objetos esenciales del proceso. ¿Cuál es? Es la correcta determinación de los herederos. Y entonces aquí sí procede la nulidad. Esta nulidad del auto que reconoció, ¿verdad? Como herederos. Entonces ahí vamos a solicitar pues esa nulidad. Vamos a recordar que en forma extrajudicial, ¿verdad? Que es cuando el notario conoce. Entonces, este proceso sucesorio se va a radicar siempre cuando está el acuerdo de todos, ¿verdad? Vamos a tener esta manifestación, no vamos a tener este conflicto, todos están conformes. Entonces, aquí el proceso puede tramitarse ante notario, únicamente cuando todos los herederos estén de acuerdo. Y si no hay acuerdo, entonces la vía notarial pierde este sustento, ya entonces se tiene que trasladar a la vía judicial. ¿Sí, Afet? Perdón, César, ¿sí, César? Licenciada, solo con una duda en la anterior, diapositiva anterior. Por Sí. ejemplo, vamos a ver, es que no me... Vamos a ver. Dice si se omite a un hijo del causante, el vicio afecta directamente a uno de los objetos esenciales del proceso. Vaya, ¿qué pasa acá cuando se deja a un hijo, por ejemplo, fuera? Pero, por ejemplo, en vida, por ejemplo, el papá, él
vamos a ver, antes de fallecer, porque ya está agonizando, ahí no lo puede, por ejemplo, me imagino yo que han habido casos donde hacen firmar a las personas. Ujú, ¿Y qué ujú. pasa cuando se hace firmar a la persona? ¿Cómo sabe el hijo que se quedó sin herencia? Que el papá realmente dijo que a él no le dieran nada, cuando en su momento lo hicieron firmar. ¿Qué pasa ahí? Ya, bueno, ahí primero es que existe un vicio, ¿verdad? Porque vamos a recordar que también em, cuando se celebra un testamento, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntad. Entonces, este acuerdo de voluntad tiene que ser en forma libre, ¿verdad? Sin coacciones. No lo pueden obligar a esta persona. Si se obligó, entonces hay un vicio de ese consentimiento. Y entonces, si hay un vicio, se puede solicitar la nulidad de ese testamento. Entonces, aquí vamos a ver, el objeto del proceso sucesorio es, uno, declarar quiénes son los herederos, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los objetivos. ¿Sí, Jafet? Yo tengo una duda, Erika. En el caso, supongamos que sí apareció otro hijo, pero eh, solo no fue reconocido, hizo el procedimiento de filiación al final y sí lo dan con lugar y se determina que ese es el hijo. Pero aquí se hicieron edictos. ¿Los edictos cuentan como notificación o sí puede llegar él a querer, digamos, pelear una parte del procedimiento sucesorio que ya se terminó? Ya, sí, ok, ahorita contesto. Primero vamos con la primera duda, ¿verdad? Entonces, lo obligaron a firmar este testamento. Entonces, como hubo ese vicio, entonces se puede solicitar la nulidad de ese testamento. Y si ese testamento no es válido, entonces ya nos vamos en forma intestada. Entonces, todos los hijos tendrían que estar de acuerdo y entonces ya el notario puede conocer. Si no, se traslada a sede judicial y entonces el juez es el que va a resolver. En el supuesto que no, el notario no hubiese hecho la resolución final, que se haya inscrito, ¿verdad? Que se ha dado la partición y que se haya inscrito. Entonces se remite a sede judicial. Digamos que en la junta de herederos todo el mundo estaba de acuerdo y todo, y llegó un hijo a decir, no, yo no estoy de acuerdo con ese testamento porque se obligó a mi papá. Entonces ya ahí el notario pues hace constar esa circunstancia que se le está poniendo de manifiesto y tiene que trasladar, porque ya hay una litis, ya hay un conflicto, tiene que trasladar el expediente a sede judicial y entonces ya el juez es el que va a resolver, ¿verdad? Entonces ahí se va a solicitar, ¿qué acto es el que se va a solicitar? La nulidad de ese testamento. Ese es el primer ejemplo. El segundo que nos estaba diciendo Jafet. Eh, recuérdame, Jafet, ¿cuál era El procedimiento sucesorio terminó, se declaró y todo. Ajá, Digamos, y si no estoy mal, son 10 años para impugnar, ¿ok? Digamos que a los 5 años apareció otro hijo, se hizo su procedimiento de filiación, se demuestra que ese es hijo, pero sí, los edictos cuentan como notificación. La pregunta aquí es, ¿esta persona se impugna, o sea, sí puede llegar a pedir un derecho dentro de la herencia que ya se otorgó, dentro del proceso que se terminó? sí, sí lo puede realizar. Digamos que fue en forma intestada, ¿verdad? No hubo ningún testamento, ¿verdad? Porque aquí hay pueden darse dos circunstancias, ¿verdad? Uno, que hubiese un testamento y que en el testamento expresamente, ¿verdad? El papá puede decir de que si hubiese otro hijo reconocido, eh, yo como notaria, eh, como le ha aconsejado a los clientes que cuando hacen testamento poner una cláusula en específica que si en dado caso en un futuro viene un hijo que no estuviese reconocido y que él haga esta solicitud de reconocimiento, pues que se le deje un quetzal como herencia, ¿verdad? Entonces ya ahí está. Y él aunque haga esta impugnación, porque ahí en el testamento se le está dejando pues una porción de la herencia, ¿verdad? De un quetzal o de 10 quetzales y todo. Entonces, ya ahí en esta circunstancia, él no puede impugnarlo porque fue la voluntad, pero se deja consignado en esa cláusula. Entonces, ahí, aunque se traslada a vía judicial, ya el juez va a respetar la voluntad
del causante, porque lo dejó plasmado en el testamento. Ahora, en el supuesto que no hubo testamento, él sí puede solicitarle ante el juez, porque nuestro código dice que todos los hijos tienen derecho a la masa hereditaria. Entonces sí puede solicitar, aun cuando se haya hecho la inscripción, que se haya hecho la partición, ¿verdad? Se hizo la partición, después la inscripción, se hayan distribuido y digamos que esas casas hasta ya se vendieron. Puede solicitar la nulidad de esa venta y todo. ¿Por qué? Porque él tiene derecho, pero lo tiene que solicitar ante un juez. Ok, muchas gracias, Lida. Licenciada, una última pregunta. Por Sí. ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si, bueno, existió el vicio? Entonces, ahí es donde se aplica, no sé si estoy bien, el cotejo de letras, ¿no? Con la firma, por ejemplo, si fue obligado o esto es totalmente diferente. No, no, no. Digamos que se falsificó, ahí estamos hablando de un delito penal, ¿verdad? Porque esa es la falsificación material. Entonces ahí se tiene que hacer un peritaje y el perito tiene que demostrar que no es su firma, y entonces ahí también se pide la nulidad. Pero si hubo una coacción, es un vicio del consentimiento. Entonces se coaccionó. Entonces, los medios de prueba son distintos porque ahí no vamos a necesitar un perito que determine que la firma no era su firma, que la firma es falsa, sino que ahí los medios de prueba que tenemos que demostrar era que se le obligó, ¿verdad? Hubo un video donde el papá ya estaba agonizando y el hijo le puso el lápiz y le dijo, aquí tenés que firmar aquí, ¿verdad? Eso es lo que se tendría que probar, que hubo este vicio del consentimiento, que él ya estaba agonizando y aún así se obligó, ¿verdad? Podemos solicitar un informe médico, pedirle al médico, ¿verdad? Que haga un informe indicando que en el supuesto, ¿verdad? Que el médico llegó a la casa, lo examinó y vio que él ya no estaba en completo uso de sus facultades, ¿verdad? Y ese día se firmó un testamento, ¿verdad? Entonces ahí se puede probar que hubo este vicio de la voluntad, Gracias. ¿ok? ¿Verdad? Entonces aquí muy importante es cuando hay un conflicto, entonces ya aquí el notario deja de conocer y lo tiene que trasladar a la sede judicial, ¿verdad? Un juez tiene que conocer. Entonces el artículo 493 nuestro Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de las impugnaciones y remisión al juez. Dice que este es el artículo central para explicar la impugnación en procesos sucesorios notariales, ¿verdad? Si las observaciones de las instituciones no son compartidas por herederos o legatarios, o sea, esto quiere decir que como que las observaciones o lo que la PGN haya dictaminado o dispuesto, pues no son del agrado de los herederos, entonces se tiene que trasladar a un juez para que el juez entonces ya haga esta declaratoria de herederos. Entonces ya aquí el notario tiene que someter el expediente al conocimiento de un juez competente y él va a resolver en forma incidental, ¿verdad? Además, si se impugna la validez del testamento, la capacidad para suceder de algún heredero o legatario, entonces aquí la controversia ya se remite con un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque no tiene una tramitación señalada, entonces nuestro código nos estipula que tiene que ser a través de este juicio sumario. Y el notario debe pasar expediente al juez competente para que lo conozca. Entonces, el artículo 493, pues nos marca esta frontera entre jurisdicción voluntaria notarial y jurisdicción contenciosa judicial, ¿verdad? Entonces, también la nulidad procesal, esa la vamos a encontrar regulada en el artículo 613 al 618 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y nos indica que si se encuentra en sede judicial o si se impugnan actuaciones judiciales vinculadas al proceso sucesorio, el fundamento general está en el 613 y 618, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede solicitar la nulidad a pesar que el juez lo haya conocido, lo haya autorizado. El artículo 613 permite interponer nulidad contra resoluciones y contra procedimientos que se infrinjan la ley cuando no procedan apelación o casación. El artículo 614 regula
la improcedencia por consentimiento del acto, incluyendo consentimiento tácito, si no se interpone dentro de los 3 días de conocida la infracción. Y el artículo 615 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil dispone que la nulidad se tramita como un incidente ante el tribunal que dictó la resolución o infringió el procedimiento. El artículo 616 también regula el efecto de la nulidad por vicios de los procedimientos, ¿verdad? Todas las actuaciones se reponen desde el momento en que se incurrió en nulidad, ¿verdad? No es que se vaya a declarar pues, la nulidad de todo, sino únicamente de esta infracción. También, bueno, aquí es cuando se tramita en un proceso sucesorio que el juez lo vaya a conocer. Ahí proceden estos artículos de nuestro Código Procesal Civil, del 613 al 618. Cuando se solicita la nulidad de un testamento, pero digamos que fue declarado por un notario. Entonces aquí, si lo que se pretende atacar no es el trámite, sino el testamento, el fundamento está en nuestro Código Civil. En verdad, el testamento es un acto personal irrevocable por el cual una persona dispone que todo parte de sus bienes para después de la muerte. Entonces, si el objeto de lo que queremos impugnar va a ser el testamento en sí, nos tenemos que regir por nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil establece que es nulo el testamento otorgado sin observar las solemnidades esenciales que la ley exige, y que es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. Y también dispone que el testador no puede prohibir que se impugne el testamento cuando existe una nulidad declarada por la ley. Vamos a recordar que también nuestro código notarial nos estipula, nos indica cómo es que se tienen que otorgar los testamentos, ¿verdad? Estos requisitos esenciales para poder realizar ese testamento. Entonces, si no se observó, entonces podemos solicitar la nulidad conforme lo regulado en nuestro Código Civil. La invalidez se basa en defectos del testamento. La vía no es pedirle al notario que anule el testamento. Lo correcto es promover la acción judicial correcta tramitando el proceso sucesorio testamentario, porque hay un testamento, ¿verdad? Y una de los herederos llega y dice que quiere solicitar la nulidad porque hubo un vicio, entonces se tiene que trasladar a la sede judicial, ¿verdad? Con el juez competente. También podemos ver la nulidad de un instrumento público, ¿verdad? ¿Qué instrumento público? Pues los que realiza el notario, ¿verdad? Como el acta de requerimiento, el acta de inventario, el acta de junta de herederos, la resolución final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son instrumentos que el notario realiza, autoriza, y entonces también pueden solicitar la nulidad. Entonces, si el problema está en el acta notarial, ¿verdad? En una escritura, ¿verdad? En el testamento o instrumento público utilizado dentro del proceso sucesorio, debe revisarse lo que estipula nuestro código notariado. Nuestro código, en el artículo 31, pues nos regula las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Se tiene que constar el lugar, la fecha, el nombre de los otorgantes, la representación, ¿verdad? Que se realiza, la relación del acto y las firmas de quienes intervienen. Entonces, esos son requisitos que nuestro código de notariado estipula para que esos instrumentos sean considerados como válidos. El artículo 32 indica que la omisión de formalidades esenciales da acción a la parte interesada para demandar la nulidad. Entonces, aquí nos está abriendo la puerta, nos está diciendo la herramienta, ¿verdad? Usted puede solicitar la nulidad siempre y cuando hubo una omisión de estos requisitos esenciales. ¿Y cuál es el plazo? Dentro de 4 años, ¿verdad? Contados de la fecha del otorgamiento. Entonces, también aquí nos están dando como los lineamientos, ¿verdad? ¿Qué pasa si después de 5 años quiere solicitar la nulidad del testamento? No se puede. ¿Por qué? Porque ya prescribió, ¿verdad? Aquí eran 4 años porque así lo estipula el Código Notarial, siempre y cuando se solicite la nulidad de un instrumento público. Esto es diferente a la nulidad del negocio jurídico, ¿verdad? Una cosa es
atacar el instrumento público por defectos formales notariales y otra es atacar el contenido sustantivo del acto, ¿verdad? Por ejemplo, que no tuviese la capacidad para poder heredar, ¿verdad? Entonces, ahí ya no estamos atacando este instrumento como en sí, ¿verdad? Podemos solicitar cualquier impugnación dentro del proceso sucesorio notarial si aún está en trámite, ¿verdad? Aquí la persona interesada debe comparecer ante el notario y presentar la oposición o solicitud razonada. En esta oposición se tiene que indicar, ¿verdad?, la identificación del proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque el notario lo va a trasladar después al juez competente. Entonces, sí se tiene que colocar la identificación del proceso sucesorio, la calidad con la que está compareciendo, si es heredero, si es legatario, si es acreedor, si es cónyuge, sobreviviente, si es representante de un menor, ¿verdad?, o de una persona ausente. Se tiene que colocar el hecho concreto que genera la invalidez, la norma infringida, ¿verdad?, si es el Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código Notariado, los documentos de respaldo, ¿verdad? Porque todo lo que vamos a solicitar necesitamos tener estas pruebas para que se pueda conocer, ¿verdad? Todo lo que yo afirmo o que creo que el derecho me asiste, lo tengo que probar. Y la petición expresa de suspensión, corrección o remisión del expediente al juez competente. Como por ejemplo, podemos decir que comparece a oponerme a la continuidad del proceso sucesorio extrajudicial en virtud de que no existe acuerdo de todos los herederos al haber sido omitido mi derecho hereditario como hijo del causante, extremo que acredito con el certificado de nacimiento. En consecuencia, solicito que el expediente sea remitido a juez competente conforme a los artículos 453 y 454 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Aquí en este caso el notario pues ya no debe resolver el conflicto de fondo y debe suspender la continuación del trámite voluntario y remitir el expediente a juez competente, porque el juez va a tener que conocer y resolver. Entonces, ¿se puede impugnar también la validez del testamento? Sí. Se alega que el testamento es nulo por falta de solemnidades o anulable por violencia, dolo o fraude, entonces la vía es la judicial. Aquí el notario tiene impedimento para poder conocer y resolver. El artículo 493 de nuestro Código Procesal Civil nos indica que si se impugna validez del testamento, la controversia debe sustanciarse en juicio ordinario y el notario debe pasar el expediente, ¿verdad?, al juez competente. Por ejemplo, un supuesto heredero afirma que el testamento fue otorgado cuando el causante no gozaba de sus facultades intelectuales y evolutivas o que fue obligado mediante coacción, pero él tiene que presentar estas pruebas, ¿verdad?, es decir, en qué forma se estaba coaccionando. Si en este caso el notario no puede declarar válido o inválido el testamento, debe remitirse el expediente con el juez competente para que la controversia se tramite en el juicio ordinario. Entonces también se puede impugnar la capacidad para suceder de un heredero o de un legatario. También se va a tramitar en juicio ordinario. Aquí nuestro Código Civil nos regula la incapacidad para suceder por indignidad, incluyendo supuestos como haber atentado contra la vida del causante, haber ejercido dolo o coacción para obligarlo a atestar, alterar o revocar testamentos, impedir que una persona ateste, suplantar, ¿verdad?, a la persona, ocultar o alterar testamentos posteriores entre ellos. Entonces, aquí un ejemplo es que si el heredero sostiene que otro heredero es indigno porque coaccionó al causante para cambiar el testamento, aquí no basta solo con afirmarlo, ¿verdad?, en la Junta de Herederos. Debe promoverse la acción judicial correspondiente porque existe una controversia de fondo sobre la capacidad para suceder. Y aquí el notario pues tiene este impedimento para poder dilucidar, para poder determinar si efectivamente es indigno o no. Solo aquí el juez lo puede realizar. Entonces, ¿qué pasa si el proceso ya finalizó y ya hubo una inscripción registral, verdad? Aquí el asunto es más complicado, ¿verdad? Es un poco delicado, pero también se puede solicitar la nulidad. Aquí el sucesorio ya produjo estos efectos registrales, ¿verdad? Ya están en el registro de la propiedad, ya se hizo la partición, ya cada quien tiene parte de la herencia que le correspondía. Aquí la persona afectada normalmente debe acudir a la vía judicial. ¿Y qué tiene que pedir? Ya sea la declaratoria de nulidad o invalidez del acto correspondiente,
la cancelación o rectificación de inscripciones registrales, el reconocimiento de sus derechos hereditarios, la reposición de las actuaciones, ¿verdad? Si procede, por ejemplo, volver a declarar que se resuelva sobre quiénes son herederos o no. Y eventualmente las medidas precautorias para evitar disposiciones de bienes, ¿verdad? Que ya nadie los puede vender o enajenar, ¿verdad? Entonces, esa es una medida precautoria. Por ejemplo, si un hijo del causante fue omitido y los demás herederos ya inscribieron bienes a su nombre, el afectado debe demandar judicialmente para que se declare la invalidez de lo actuado en cuanto lesione su derecho, porque él tenía derecho a la sucesión, y se le reconozca como heredero y se le ordene la rectificación registral correspondiente. Entonces, aquí un juez sí puede solicitar esta rectificación. Se puede hacer esta modificación en el registro de la propiedad. Aquí no es suficiente prestar una simple carta al notario, porque el expediente ya produjo efectos jurídicos, ¿verdad?, frente a terceros y ya hubo este registro. Entonces, siempre se va a solicitar en vía judicial. Y con ello culminamos. ¿Sí, Carolina? Sí, buenas noches, licenciada. Esta situación tendría que aplicarse dentro de los 4 años, ¿verdad? Porque después de eso ya prescribió. De los 4 años. Por ¿De ejemplo, cuál? si ya se realizó esta inscripción registral de la herencia y todo, pero aparece otro hijo por ahí, entonces él tiene derecho dentro de los 4 años para poder ejercer la acción, ¿verdad? Porque si no, después de eso prescribe o no. Sí. Sí, por ejemplo, pues digamos que el proceso se dio, ¿verdad? Sí, que el notario lo ha hecho, sí. Si no, pues prescribe su derecho. Lo tiene que hacer dentro del plazo correspondiente. Gracias, Lic. Licenciada, pero esa pronunciación que la persona afectada hace, ¿es desde el momento en que se entera o desde que ya se ha concluido, corren los 4 años? No, desde que se hizo, por ejemplo, el notario. Por ejemplo, ya cuando el notario resuelve, ¿verdad? En el proceso. ¿Verdad? Aquí ya es este reconocimiento de herederos o legatarios, ¿verdad? Es esa resolución. Y entonces aquí ya se declara quiénes son los herederos o no. Entonces de ahí ya se empieza a computar, ¿verdad? Para presentar cualquier impugnación. ¿Sí, Orlando? Licenciada, perdone, yo la duda que tengo es si, como por ejemplo, hay personas que deciden heredar en vida, ya, o sea, ellos antes de morir prefieren mejor darle todo lo que le corresponde a sus hijos o a las personas que corresponde. En este caso, licenciada, ¿se puede impugnar eso también o no porque él está vivo y esa fue la voluntad de él y ya no se puede hacer ningún cambio ni nada? Sí, bueno, vamos aquí a recordar que, por ejemplo, si es en vida, entonces no podemos decir que fue un proceso sucesorio, ¿verdad? Porque aquí no tiene que haber el fallecimiento del causante. En vida lo que se hace son donaciones, ¿verdad? Y también en las donaciones, pues ya se pueden también impugnar, pero casi no procede, o sea, tiene que conocerlo un juez, ¿verdad? El notario no tiene ese impedimento de conocer estas donaciones. Aquí se puede hacer esta donación, ¿verdad? En escritura pública y todo, y el notario lo puede hacer, pero si ya se va a impugnar ese instrumento, digamos que puede decir de que se hubo una coacción, que se obligó y todo, pero ya sería ante un juez, ¿verdad? Y son donaciones entre vivos. Sí, donaciones entre vivos. También usted hablaba, licenciada, sobre cuando había una como falsificación de firmas y todo eso. En este también el notario comete el delito, ¿verdad? Por autorizar la escritura con una firma que no es la original o la... Aquí hay que ver muchas circunstancias, ¿verdad? Porque las obligaciones, ¿verdad? Que tiene el notario. Uno tiene que requerir el DPI, ¿verdad? Hay muchos casos que las personas falsifican el DPI, ¿verdad?
Y entonces llegan a la oficina y dicen, mira, yo soy fulano de tal y le presenta el DPI y lo tiene ahí. Y entonces no es que el notario se haya prestado a eso, sino que al notario lo engañaron, ¿verdad? Entonces, como notarios tenemos que ser como muy prudentes, ¿verdad? Y no solo quedarnos con las pruebas que nos están poniendo a la vista, ¿verdad? Yo en lo personal sí hago esta verificación, ¿verdad? Como ahí en el RENAP, entonces ya solicito pues un certificado del DPI y ya entonces ya cotejo, ¿verdad? Que el nombre y el DPI sí coincidan, ¿verdad? Entonces, si yo hago esa consulta en el RENAP y me aparece que el DPI corresponde a otro nombre, entonces ya pues me da duda y ya no procedo a realizarle cualquier cosa que hayan llegado a la oficina del notario. Entonces el notario tiene que ser muy prudente, muy cauteloso en verificar la documentación que se le están presentando y no darlos como que, ah, sí, sí es su DPI, ¿verdad? Tiene que hacer como esta investigación de verificar, ah, si es esta persona, ¿verdad? ¿Sí, Yapet? Tengo una pregunta, Ligda. El procedimiento como tal, ¿cuántos años o cuál es el plazo para poder impugnar y cuál sería el fundamento? Porque, por ejemplo, el auto, declaratoria de herederos, sí lo indica el Código Procesal Civil y Mercantil, el 481, que son de 10 años. Pero el Así procedimiento como tal, ¿cuánto tiempo sería? es que, ¿cómo es el procedimiento? Por ejemplo, porque aquí está hablando, o sea, yo entiendo que eso es para impugnar el auto. Si yo quiero, por ejemplo, impugnar de que no se realizaron bien los edictos, cosas así, eso sería ya del procedimiento sucesorio, no el auto. Entonces, en ese sería, o ese sería el mismo fundamento o hay otro. Ligda, no Ya la disculpe, no se escucho. escucha. ¿Me escuchan? A lo lejos, muy bajito. Déjenme ver. Como que si estuviera en un túnel, Lick. Déjenme ver. ¿Qué pasó con mi internet? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, Ligda. Sí, Liga, se lo escucha claro. Sí. Entonces, en el artículo 481, declaratoria de dedo. Este es el auto final que va a realizar el notario. Entonces, aquí nuestro código sí nos está dando un plazo, ¿verdad? En los demás procesos no nos fija un plazo. Entonces, aquí en el último párrafo nos dice, cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. Entonces, este es el plazo únicamente de impugnación para este auto, ¿verdad? Esta resolución final de la declaratoria de herederos, de la sucesión intestada. Pero este artículo, Ligda, Ligda, perdone otra vez, no la volví a escuchar. No, Ligda, no lo escuchamos. ahí me escuchan. A lo lejos, Ligda. No, licenciado, no se escucha ¿Cómo? claro. No se la escucha, licenciada.
Bueno, Leida, como usted dijo que iba a terminar, si quiere la dejamos ahí, para la próxima respondemos la pregunta porque el audio no quiere. Ay, lo siento, no sé por qué, si no, no Ahí sé está, por ahí qué está, lo ahí está, ahí perdí. está, ahí está, ahí está. Ahí sí, Ahora sí, ok. Así, suéltelo. Lila. Vamos a recordar que los plazos, ¿verdad? Son conforme nuestro código lo haya estipulado. Entonces, el capítulo tercero de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es del 478 al 481, nos está indicando que es la sucesión intestada, pero cuando el juez competente lo conoce, ¿verdad? Entonces, aquí, nos dan unos plazos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, la nulidad de la sentencia, ¿verdad? Se tiene que hacer dentro de los 3 días, ¿verdad? Si es del juez competente. Y aquí nos indica también que el plazo para impugnar esta declaratoria de herederos, ¿verdad? Es de 10 años, pero sí es de juez competente. Ahora, en el proceso sucesor extrajudicial que se tramita ante notario, está regulado en el 488 al 499, ¿verdad? Y ahí está todo este proceso. Entonces, aquí no es el 494, es este reconocimiento de herederos y legatarios que hace el notario. En este artículo dice, con vista de lo actuado, de los documentos aportados y el dictamen de la PGN, ¿verdad? El notario resolverá de forma razonada reconocimiento como herederos legales a quienes corresponda de acuerdo con nuestro Código Civil para la sucesión intestada, con la salvedad prevista en el artículo 481. ¿Verdad? O como herederos o legatarios de los instituidos en caso de haber testamento. Entonces, también aquí el plazo son de 10 años, porque así lo estipula nuestro código procesal. Entonces, el plazo para poder solicitar cualquier es de 10 años, pero únicamente cuando está la declaratoria de herederos, ¿verdad? Esa es la rectificación, ¿verdad? Para poder solicitar que también se le declare como herederos. Pero eso es contra el auto. Sí, ajá, el auto. Pero aquí únicamente voy a solicitar que a mí también se me declare como heredero, ¿verdad? Entonces, no es que se vaya, el auto en sí se vaya a anular, no, o sea, el auto siempre va a seguir teniendo efectos jurídicos, únicamente es que lo vamos a ampliar o rectificar en el sentido que a mí también se me va a declarar como heredero. Y entonces voy a tener derecho a esta masa hereditaria. Entonces se va a solicitar esta modificación también en el registro de la propiedad, porque los bienes también me correspondía a mí, pero no estamos solicitando una nulidad. No sé si me entendieron. Sí, Es no una anulamos, solo modificación al auto. extendemos. Sí, porque mire, o sea, en el supuesto que un señor tenía 2 hijos, ¿verdad? Reconocidos y todo, y llegó otro tercer hijo donde hizo la solicitud para que se le declarara también la filiación, ¿verdad? Y él también es heredero porque ya hubo este reconocimiento. Entonces le solicitamos al juez que también a mí se me declare como heredero. Entonces se va a solicitar una ampliación de este auto. Entonces yo también tengo derecho. No significa que las otras personas ya no tengan derecho, sino que también se va a solicitar la ampliación que se va a cocinar, que yo también tengo este derecho, ¿verdad? Entonces lo vamos a ampliar o rectificar. No es que lo vayamos a anular, ¿verdad? Solicitar la anulación, eso es distinto. Aquí se está ampliando, porque yo también tengo este derecho. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Todo claro con el tema, licenciada. Ok, entonces nos vamos a ver el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a hablar un poquito sobre el patrimonio, la constitución del patrimonio familiar.
para ver si pueden empezar a leer un poco. ¿Sí, Afat? Rápidamente, Ligda, solo para mencionarle que nuestro examen con usted está programado para el viernes 29 de este mes. Una pregunta, la vía por la cual la vamos a realizar sería la misma del segundo examen, ¿verdad? Casi no te escucho, ya pues. Sí, porque como No es que- todavía estamos en forma virtual, eh, no puedo, sí, no puedo realizar el examen en forma física, ¿verdad? Porque todavía estamos con las instrucciones que todo sea en forma virtual, entonces sí, va a ser la misma vía. Ok, Ligda, muchas gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Ok, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz Feliz noche. noche. Licenciada, buenas noches. Licenciada. Solo con una consulta. ¿Será que esta vez el examen sí nos va a dejar los 40 minutos? Sí, voy a aperturar, pero igual esta vez el examen no va a tener muchas preguntas, va a ser más, Ah, vaya. más corto. Ujú. Gracias, Lida. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Feliz noche.